Conecta con el planeta, conecta con el cambio. Bienvenidos a Conexión Ecológica Podcast, un espacio de reflexión para aquellos que se preocupan por el destino de nuestro planeta. Soy Nereidi Velázquez. El cambio climático es como un gigante silencioso que amenaza nuestro planeta. Un gigante que avanza sin prisa pero sin pausa, dejando a su paso un rastro de destrucción. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de actuar, de romper la indiferencia y convertirnos en guardianes de nuestro hogar. En este episodio especial, resaltaremos la importancia de concienciar sobre el cambio climático. Descubriremos por qué este problema nos afecta a todos y qué podemos hacer para combatirlo. Acompáñame en este quinto episodio sobre la importancia de concienciar sobre el cambio climático, rompiendo la indiferencia, a propósito del Día Mundial del Clima, a celebrarse este sábado 30 de marzo. Comencemos. Hoy día, el cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos y supone una amenaza para la vida en el planeta. La subida de las temperaturas se lleva notando desde hace décadas y se prevé que siga ascendiendo en los próximos años. La escasez de agua, desertificación, desaparición de lagos, aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la subida del nivel del mar y el aumento de las inundaciones son algunas de las consecuencias de esta crisis climática que estamos viviendo. Pero, ¿qué es el cambio climático? El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, lo define como cualquier cambio en el clima debido a causas naturales o a la acción humana que altera la composición de la atmósfera. ¿Y cuál es esa manifestación más evidente de este cambio climático? A esta manifestación le llamamos calentamiento global. El calentamiento global se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas globales. Es importante decirte que a pesar de que el clima cambia naturalmente, los expertos han señalado que existen claras evidencias de que el calentamiento del planeta, registrado en los últimos 50 años, es atribuido a los efectos de las actividades humanas. El IPCC afirma que su origen está en la actividad humana, con una certeza científica mayor a 90%. La principal actividad humana que ha causado este cambio climático y que lo seguirá causando durante el presente siglo es el consumo de combustibles fósiles, en particular petróleo y carbón, que emite dióxido de carbono, CO2, y el mecanismo mediante el cual este CO2 y otros gases producen el calentamiento global le llamamos efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero no son un invento de la humanidad, porque se han generado desde hace miles de millones de años de fuentes naturales como el vulcanismo, la vegetación y los océanos. Por ejemplo, durante las erupciones volcánicas e hidrotermales se generan grandes cantidades de dióxido de carbono y vapor de agua. La actividad biológica como la respiración de las plantas y animales y la descomposición microbiana de la materia orgánica también contribuyen a la producción natural de estos gases. El CO2 es el más abundante en la atmósfera y esta abundancia se la debemos a las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación de los bosques y selvas que intensifican el efecto invernadero natural. Otros gases de efecto invernadero, como el metano, su origen también es natural. Está principalmente en la ganadería, los humedales y los volcanes.
Sin embargo, su concentración se ha visto incrementada por la extracción y uso del gas natural. En cambio, los gases fluorados, como los hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos, son los únicos gases de efecto invernadero que no tienen un origen natural. Son empleados como refrigerantes, agentes extintores de incendios, disolventes y para la fabricación de espumas aislantes. ¿Cuál es la concentración de estos gases de efecto invernadero actual? Según la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el dióxido de carbono representa aproximadamente el 64% del efecto de calentamiento. Es producido principalmente por la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento. En un nuevo informe, la Agencia de la ONU ha destacado que en el año 2023 las concentraciones de este dióxido de carbono han seguido creciendo sin que haya señales de que esta tendencia pueda revertirse. En cuanto al metano, el 40% se emite a la atmósfera por fuentes naturales y cerca del 60% proviene de actividades humanas. ¿Qué tanto ha cambiado el clima y cuánto va a cambiar? Según el IPCC, el periodo de 1906 a 2005, la temperatura del planeta aumentó en un 0,74 grados centígrados. Este aumento se debió al incremento de dióxido de carbono en la atmósfera. En otro informe realizado por el IPCC en 2007, se prevé un incremento adicional de 6 grados centígrados para el periodo 2089-2099. Si continuamos este camino actual, se prevé un aumento de 4 centígrados antes de 2055. Es decir, una persona que nació en 2013 viviría en un mundo con tal aumento de temperatura antes de cumplir los 45 años de edad. En el actual informe del IPCC 2021 se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 grados centígrados en las próximas décadas, y se concluye que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento será un objetivo inalcanzable. Se prevé que la temperatura mundial promediada durante los próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 1,5 grados centígrados, lo cual producirá un aumento de las olas de calor. Se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías. Esta situación ya la estamos notando y sintiendo. Pues, según los datos del Observatorio Europeo Copernicus, desde febrero de 2023 hasta enero de 2024, la temperatura global del aire en la superficie terrestre ha sido de 1,52 grados centígrados, superior al periodo comprendido entre 1850 y 1900. Este enero de 2024, recién concluido, ha concluido ya, estuvo marcado por olas de calor en América del Sur. En la región se registraron récords de temperatura y los incendios forestales se multiplicaron tanto en Colombia como en Chile. También se ha observado un calor excepcional en España y en el sur de Francia, así como en algunas partes de Estados Unidos, Canadá, África, Oriente Medio y Asia Central. Y para 2024, los científicos advierten que 2023 fue el año más caluroso en décadas y 2024 podría ser peor.
Nosotros hemos podido evitar el calentamiento global. Todo esto empezó con la era de la industrialización. Esta era nos ha supuesto descubrimientos que nos han servido para satisfacer nuestras necesidades y constituyen los ejes centrales de la civilización contemporánea. Pero toda esta tecnología, que no son tan útiles, han representado una buena parte del origen de esta crisis climática que estamos enfrentando. Cuando los científicos tuvieron la certeza de este problema, a finales de la década de 1980, ya se había registrado un gran incremento de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es evidente que si se hubiesen tomado las medidas aconsejadas por la comunidad científica a partir del momento en que se acordó la Convención de Cambio Climático en 1992, la magnitud de este problema sería muchísimo menor. Nuestro futuro. ¿Cómo será nuestro futuro si persiste el cambio climático? ¿Acaso será como las realidades que se viven en Blade Runner, en Mad Max o en la carretera? Todo está interconectado, por lo que el cambio climático no solo se limitará al cambio de temperatura, sino que afectará a otros aspectos de nuestra vida diaria. El IPCC pronostica que cualquier incremento de la temperatura, sin importar si sube 1 o 5 grados centígrados, provocará que aumente el número de personas en el mundo que sufren escasez de agua. La producción de alimentos podría reducirse si el aumento de la temperatura promedio alcanza los 2 o 3 grados centígrados. También se espera que se presente una mortalidad generalizada de los corales en los océanos de todo el planeta. Un efecto directo del cambio climático en la salud humana es el llamado golpe de calor, una situación en la que el cuerpo es incapaz de deshacerse del calor excedente y que puede causar la muerte, principalmente en los niños y las personas mayores. Como ocurrió en Europa en el verano de 2003, en donde 35,000 personas, sobre todo adultos mayores, murieron. También podrían favorecerse ciertas enfermedades infecciosas por el calentamiento global. Existe una relación directa entre el incremento en la temperatura ambiental y el número de casos de dengue que se origina en las zonas tropicales, causada por una especie de mosquito. Para el año 2050, el sur de Estados Unidos y el norte y este de Australia podrían registrarse casos de malaria, países que actualmente no lo padecen. Es importante que consideremos que los impactos en los elementos del ambiente no serán los mismos ni tendrán la misma intensidad en todas las regiones del mundo. Es probable que cada una de ellas, por sus características y condiciones particulares, sufra el cambio climático y sus consecuencias de manera distinta. En Latinoamérica, Europa y Oceanía, por ejemplo, se pronostica una reducción importante de la biodiversidad. La disponibilidad de agua podría decrecer en casi todas las regiones, excepto las zonas polares. ¿Y las inundaciones? Las inundaciones en las zonas costeras afectarían especialmente a Europa, Asia y Oceanía. ¿Cuáles son las acciones que podríamos tomar para enfrentar este cambio climático? Básicamente, se trata de pequeños cambios en nuestra conducta que no afectan significativamente nuestra calidad de vida. No se trata de vivir a oscuras o sin televisión, celular o aparatos de videojuegos o dejar de utilizar completamente el automóvil, sino de hacer uso de los recursos, aparatos y vehículos que ya tenemos, pero de una manera más inteligente y amigable con el ambiente. Tampoco se trata de que usted, mi querido oyente, invierta grandes sumas de dinero. Imaginemos el siguiente escenario. Llegas a tu casa al mediodía, muy acalorado o acalorada.
Enciendes la luz de tu habitación, luego enciendes el radio y la televisión al mismo tiempo. Después te vas a la cocina para asomarte al refrigerador. Lo abres por un par de minutos y te das cuenta de que no tienes lo que se te antojó. Entonces, decides salir. Enciendes el auto y te vas a la tienda que está a 2 cuadras para comprarlo. Ahora, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué estuvo mal en el escenario anterior? Veamos con más detalle. Al ser mediodía, si tu casa está bien iluminada, no es necesario encender las luces. Si prendes el radio y la tele, no podrás poner atención a ambos al mismo tiempo. Dejar abierto el refrigerador por tanto tiempo solo producirá que trabaje más. ¿Y el auto? El auto ya fue el colmo. La tienda estaba a 2 cuadras. Con esto, debemos darnos cuenta de que cada acción que realicemos en nuestra vida cotidiana está relacionada con la generación de gases de efecto invernadero. Ahora vamos a la sección Ecotips Express. Este es un espacio de consejos prácticos para un estilo de vida sostenible. ¿Qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo? Elijamos productos de limpieza, pintura y otros productos que estén libres de cloro u otras sustancias químicas. Al usar productos respetuosos con el ambiente, podemos limitar la contaminación del agua y la degradación de los suelos. Generar menos basura, además de reducir, reutilizar y reciclar, aprendamos cómo reciclar o deshacernos de artículos que nunca debemos tirar al cubo de basura normal. Baterías, pinturas, teléfonos móviles, medicamentos, productos químicos, fertilizantes, neumáticos, cartuchos de tinta, entre otros. Estos son muy perjudiciales para el ambiente, sobre todo si llegan a los conductos de agua. Protejamos los bosques y ahorremos papel. Utilicemos la menor cantidad de papel posible. Fotocopiar e imprimir en ambas caras o imprimir solo cuando realmente lo necesitemos. Mantengámonos informados sobre el cambio climático. Sigue las noticias a nivel local y consulta el sitio web sobre el cambio climático. Por ejemplo, puedes consultar la página de la FAO, de la ONU o de organizaciones ambientales. No arrojemos chicles al suelo. Un artículo publicado en 2020 en la revista científica Nature indica que estos chicles son contaminantes ambientales. Y en otro artículo publicado en la revista de Polímeros y Medio Ambiente indica que en la actualidad los chicles suelen producirse a base de goma sintética. Los autores insisten en que esta goma no es biodegradable y permanece en el ambiente durante mucho tiempo. De hecho, calculan que este tipo de chicles podrían tardar hasta 1.600 años en degradarse. Es por ello que los califican como un contaminante ambiental peligroso. Evitemos el uso de ambientadores. Es un contaminante ambiental debido a la gran cantidad de químicos que pueden desprender, además de otros factores como lo es el humo. Varios estudios exponen que este tipo de contaminación es uno de los principales problemas a nivel mundial, ya que nos puede generar problemas graves de salud. Evitemos comprar productos con aerosoles. Estos productos emiten más gases a la atmósfera y contaminan el ambiente. Se utilizan en diferentes medios como insecticidas, siendo este el que más afecta, perfumes, desodorantes, pintura. Podemos ver el documental Antes que sea tarde. En este documental de National Geographic, el actor Leonardo DiCaprio viaja alrededor del mundo reuniéndose con expertos, científicos y líderes mundiales para discutir las consecuencias del cambio climático y pone en evidencia la contribución de la humanidad a su aceleración. Está disponible en YouTube. Les dejo el enlace en la descripción.
Cuando viajamos, lo hacemos de forma responsable. A propósito de los días libres por Semana Santa, aquí hay algunos ecotips para viajar de forma sostenible. Sé un viajero ecológico. Cuando vayas de vacaciones con tu familia, evita viajar en avión si es posible. Los aviones emiten una enorme cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Si no puedes evitarlo, intenta elegir una compañía aérea que tenga un programa para compensar sus emisiones de carbono, o participa en una campaña de plantación de árboles o un proyecto de energía renovable para compensar esas emisiones. Usa transporte ecológico. El transporte es una de las fuentes más grandes de contaminación y cualquiera puede ayudar a reducir sus efectos sobre el ambiente eligiendo el transporte verde. Algunos ejemplos de transporte sostenible para usar en los desplazamientos de tus viajes pueden ser caminar, una bicicleta, transporte público o viajes compartidos en autos. Nuestra misión: reducir nuestra huella de carbono al mínimo. Viajemos cerca de casa. Mientras más cerca viajemos de casa, menos huella de carbono dejaremos. Cuida de la naturaleza, pero también cuida de ti. Ser un turista sostenible no significa renunciar a los placeres de la vida. Por el contrario, vive a plenitud, pero siempre de forma responsable. Mimetiza con tu entorno. Esta debería ser nuestra meta. Siempre en conexión con la naturaleza. Un entorno natural, apartado de los grandes centros urbanos, garantiza una experiencia única de interacción con la Madre Tierra. Excursiones, rutas de senderismo, escaladas, acampadas, son solo algunas de las actividades que deberían figurar en la agenda de cualquiera que se precie de ser un viajero sostenible. Con estas acciones podemos romper la indiferencia hacia el cambio climático. Recordemos que cualquier actividad que hagamos genera un impacto ambiental. Estas acciones mitigan este impacto. Cada acción cuenta, no importa cuán pequeña sea. Tu contribución puede marcar la diferencia. La información es poder. Cuanto más sepas sobre el cambio climático, mejor podrás actuar. El futuro está en nuestras manos. Unámonos para combatir el cambio climático y construyamos un mundo mejor. Para finalizar, lo hacemos con una afirmación del científico y profesor sueco galardonado con el Premio Nobel de Química de 1903, Svante Augusto Arrhenius. El clima está cambiando. Nosotros también deberíamos. Y este cambio debería empezar por concientizarnos sobre el cambio climático, que es fundamental para enfrentar esta crisis con eficacia. Al comprender la importancia del cambio climático, podemos tomar medidas para mitigarlo y además podemos adaptarnos a sus efectos. Nuestras acciones son fundamentales para combatir esta crisis climática y construir un futuro más sostenible y resiliente para nuestros hijos y su generación. Y con esto damos por terminado el episodio. Muchas gracias, queridos oyentes, por estar hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y si lo hiciste, por favor, sígueme y compártelo. Nos vemos en otro episodio de Conexión Ecológica Podcast. Conecta con el planeta, conecta con el cambio.